cuervos, vamos al cine. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el capítulo número 2 de Los Cuervos Vamos al Cine, con vosotros, vuestro presentador favorito, Alberto Márquez Reyes, laparadojadelcuervo.com. Vamos rápidamente con los contenidos de hoy. Primero, en él estamos viendo, echaremos un vistazo a Westworld, y es que hemos leído con tristeza que nos dejan sin quinta temporada, ha sido cancelada. Le echamos un vistazo a los antecedentes y comentamos un poquito qué ha pasado. En la tonta de la semana, la niña del jefe nos va a contar un par de chistes sobre demonios. Sí, en el monográfico echaremos un ojo a Hellraiser. Hellraiser 2022 se ha estrenado hace muy poquito. Por supuesto, miraremos de cerca con mucho ojo la antigua y también hablaremos de la pequeña controversia que se ha generado. Controversia transgénero, sí. Una cosa muy importante que os quiero decir a este respecto es que Hellraiser antigua me da muy mal rollo. Imaginaos que yo tengo una pequeña colección de fricadas de cine, tengo figuritas, tengo muñequitos, tengo recuerditos y el bendito AliExpress hace no mucho puso a la venta de 1000 proveedores distintos la caja rompecabezas de Hellraiser. Por muy poquito dinerito lo puedes tener en tu casa y yo, a pesar de eso, no me la he comprado porque tengo miedito. Finalmente, en La Bendición comentaremos qué está pasando con la música. ¡Vamos allá! ¿Qué estamos viendo? Leemos en Collider cómo el último hachazo a uno de los grandes productos de HBO ha sido nada más y nada menos que a Westworld, esa serie futurista que al principio, y junto con Juego de Tronos, fue el niño mimado de la cadena. La primera temporada, como ahora refrescaremos, se inspiraba directamente en la peli del 73 del mismo nombre que escribió y dirige el padre de Parque Jurásico, Michael Crichton, y costó unos $100 millones. Mención especial para la banda sonora, un aspecto que a veces parece que se deja en un segundo plano en las series y que en este caso demuestra la importancia de la música para un producto audiovisual. Añade muchísimo valor a las escenas. En la primera temporada, ambientada en el mundo del oeste, tenemos mucha música de pianola para el western y, por el contrario, de suspense con sintetizadores en las partes que transcurren en las instalaciones internas de Delos, la empresa madre del Cordero. En las partes de pianola, por ejemplo, hemos oído versiones de Rolling Stones, Radiohead, Soundgarden, The Cure, Nine Inch Nails, Amy Winehouse y The Animals. Dice uno de los creadores de la serie, Jonathan Nolan, el hermanísimo del gran Christopher Nolan, que estas versiones tienen la misión de que, a pesar de sonar como un piano, las melodías le sean conocidas al espectador. De tal modo que eso ayude a que éste sea más consciente de que la acción no está teniendo lugar en el Far West, sino literalmente en otro tiempo y en otro lugar. Un acierto más desde mi punto de vista para ayudar a la atmósfera, a menudo onírica, que nos trae Westworld. A destacar la interpretación de Ed Harris, súper cómodo en su rol de violento, cínico y de vuelta de todo pistolero de negro, y a Anthony Hopkins, que cada vez parece más fuera de este mundo, y es que su dimensión mística trasciende el papel. Pero vamos a echar un ojito a los antecedentes, por supuesto. A estas alturas, y como ya hemos dicho, supongo que la mayoría sabéis que Westworld basa su argumento en una peli del 73 escrita y dirigida por Michael Crichton. El marco y argumento comienzan de forma parecida. En el inicio de la Westworld original, dos amigos, uno más inocente y primerizo, interpretado por Richard Benjamin, y otro más duro y experimentado, el aterrorizado en Amityville James Brolin, a la sazón padre de Josh, a quien hemos visto desde los Goonies hasta en Sicario. Dos amigos, como decía, están en el tren que da acceso al parque de atracciones de Delos, el más exclusivo del mundo. Un parque temático, tipo Disney World, por aventura o así,
con diversos mundos para escoger dónde disfrutar las vacaciones. El mundo del oeste, el medieval y el greco-romano. La particularidad principal del parque en cuestión consiste en la experiencia inmersiva del usuario. No existen montañas rusas, ni tiendas de souvenirs, ni espectáculos más allá de los propios del lugar, o de los que el mismo cliente genere. Se trata de vivir una experiencia lo más auténtica posible dentro del mundo elegido. ¿Cómo? Pues a partir de unos escenarios recreados de manera muy realista y poblados, por supuesto, por robots con apariencia humana en los más diversos roles, desde prostitutas a camareros, damas, caballeros, sirvientes, músicos, simples extras y también, por supuesto, pistoleros. Estas máquinas son constantemente supervisadas por expertos desde unas instalaciones subterráneas y cuando sufren algún daño son recogidas por la noche y reparadas inmediatamente. Además están programadas de manera que aunque el cliente provoque situaciones comprometidas o con violencia, no dañen jamás a un ser humano. En el mundo del oeste, el elegido por los protagonistas, esto se complementa además con unas armas de fuego especialmente diseñadas para detectar el calor corporal y así evitar el daño a personas tanto por parte de los robots como de otros usuarios. Por supuesto, los sistemas fallarán y la mala leche de las máquinas se verá personificada en el pistolero hierático interpretado por Yul Brynner en un papel al que yo siempre he llamado el padre de Terminator. Es que parece que no hay manera humana de acabar con él. Al fallar la programación, el pistolero la emprenderá contra nuestros protagonistas, que ya lo habían abatido 2 veces, matando al bueno de Brolin y persiguiendo sin descanso a su amigo, que no da crédito a lo que pasa y acaba reaccionando al comprender que realmente se está jugando la vida. Westworld se tituló en España Almas de Metal, y fue la primera película que introdujo efectos digitales por ordenador, que podemos ver en los planos que simulan la visión pixelada del robot asesino. Tuvo una secuela 3 años más tarde llamada Future World, Mundo Futuro, en la que Michael Crichton ya no tuvo nada que ver. En ella, tras la reapertura del parque después del desastre con el que culmina la primera, tenemos a 2 periodistas que investigarán por su cuenta los puntos oscuros del mismo y, por supuesto, todo se volverá a salir de madre. Protagonizada por Peter Fonda y Blythe Danner, podemos ver también a Brynner en un pequeño papel, como el pistolero que perseguía en sueños a la protagonista. A pesar de ser entretenida, generalmente se la considera inferior en calidad a la precuela, con la que se disputa el hecho de ser la primera en introducir efectos digitales en acción real. Lo más curioso para fans, y tal vez lo menos conocido, es que en 1980 se llevó a cabo una resurrección del proyecto, esta vez para televisión, que se llamó Beyond Westworld, más allá de Westworld. Un jefe de seguridad se enfrenta a un megalómano científico villano que quiere dominar el mundo a través de los robots desarrollados por la compañía Delos. Se filmaron 5 episodios, aunque solo llegaron a emitirse 3 y fue cancelada rápidamente. Vista hoy, tiene ese ambiente ochentero de producción cutre y precisamente por eso tiene todos los números de convertirse en serie de culto para freaks que se enorgullecen de haberla visto. Pues sí, como yo. A modo de colofón os dejo este pequeño detalle o easter egg, de los que hay unos cuantos, pero que algunos tal vez no hayáis visto, y es el que me hizo más gracia de la primera temporada de Westworld. En el capítulo 6, cuando el personaje de Bernard desciende hasta los niveles inferiores para investigar, al entrar en una nave que parece abandonada y enfocar con la linterna, podemos ver en segundo plano, muy difuminado, un robot antiguo, tal vez de los primeros de Delos. Sí, es el personaje de Yul Brynner. Bravo por el homenaje. Esta primera temporada tuvo unos 12 millones de espectadores, fue nominada a 50 Emmys, ganó más de 20, igual que la segunda. En cambio a la tercera no le fue tan bien en crítica y audiencia y la cuarta ha caído a 4 millones de espectadores y ha sido muy criticada por las tramas que se van solapando y que son confusas. Contraste brutal con La Casa del Dragón, el otro vehículo de la casa, valga la redundancia, cuya primera temporada ha costado 125 millones y que como media ha tenido 29 millones de espectadores por episodio. Así pues, difícil justificar los 160 millones de dólares que ha costado la cuarta y, por desgracia, última temporada de Westworld. El ejecutivo de la Warner, David Zaslav, toma esta decisión afirmando que no van a gastar ni un centavo en proyectos, entre comillas, que no ayudan, es decir, que no son rentables, a pesar de que se supone que el horizonte de la serie contemplaba 6 temporadas. Así que nos quedaremos con un montón de preguntas sin respuesta. Como la vida misma.
La tonta de la semana. Madre mía, que ya tenemos aquí a la niña del jepe. Como se ha enterado que vamos a hablar de Hellraiser, pues dice, yo quiero contar 2 chistes de demonios. Uf, como la pertinaz sequía, así es de implacable. Ahí va, ahí va. Está un muerto con San Pedro en el cielo y le pregunta: ¿qué hay de cenar? Y San Pedro contesta: una loncha de queso. El muerto dice: pues en el infierno hay paella de marisco. Venga, cocina algo bueno. Y San Pedro contesta: que no, que pa' 4 que somos no hago cena. Jesús, María y José, qué nivelazo. Espera, espera, que viene con otro, que viene con otro. Se acerca el demonio a un entierro para llevarse el alma del difunto. Va al cura y le pregunta: ¿quién es el fallecido? Y el cura contesta: el que está en la caja. La Virgen, ¿pero qué vamos a hacer con esta chica? Uf, ¿alguien sabe? Oye, ¿alguien sabe de dónde saca los chistes? Hay que hacer algo, hay que hacer algo. No olvides echar un vistazo a nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y YouTube, Paradoja Cuervo. Web y tienda friki, laparadojadelcuervo.com. Muchas gracias por escucharnos. El monográfico. ¿Sabes? Antes de hacer nada hay que enseñarle la casa a Kirsty. Le encantará. ¿De verdad quieres mudarte aquí? ¿No te gusta? Es algo mejor que Brooklyn. Vamos, no empieces, Julia. ¿Que no empiece qué? Oye, aquí estaremos bien. Tengo un empleo estupendo y tú has vuelto a tu ambiente. Podemos ser felices. Muy bien, muy bien. Pues no discutamos. No hay discusión. Por Dios. Cariño. Qué asco. Diccionario de la lengua española de la Real Academia. Cenobita, del latín tardío cenobita. Masculino y femenino. Persona que profesa la vida monástica. Sí, para todos aquellos que creíais que cenobita era un nombre inventado para los monstruos de Hellraiser, ya veis que estabais equivocados. Antes que nada, y para el que no esté al loro del argumento, vamos a leer lo que dice la wiki en sus primeros párrafos sobre Hellraiser. Frank Cotton adquiere una extraña caja negra adornada por filigranas doradas al comprársela a un comerciante en Marruecos. De vuelta en su casa en un cuarto vacío, en un ritual manipula la caja que resulta ser un acertijo que al ser resuelto permite la entrada de extrañas criaturas llamadas cenobitas a nuestro mundo. Frank muere despedazado por cadenas, anzuelos y garfios que se clavan en su piel y terminan por desmembrarlo, mientras las criaturas se llevan la caja y vuelven a su mundo. Un tiempo después, la familia Cotton se muda al 55 de la calle Ludovico, donde tuvo lugar aquel evento. La casa pertenece a Larry Cotton y el hombre que en ella desapareció resulta ser su hermano Frank. Junto con Larry llega su nueva esposa Julia y su hija Kirsty. Lo que Larry no sabe es que su esposa tuvo un breve pero intenso amorío con Frank poco antes de casarse, por lo que se ha vuelto distante y fría con su legítimo esposo. Durante la mudanza, Larry sufre una herida en la mano y parte de su sangre cae al suelo del cuarto, ahora vacío, donde Frank realizó su extraño ritual. La sangre se filtra bajo las tablas del suelo e inicia la resurrección de Frank, pero solo es un esqueleto humano con un esbozo de músculos y órganos. La sangre de Larry no fue suficiente para restituir a Frank a una forma totalmente humana y para lograrlo necesitará más sangre. Afortunadamente para él, Julia descubre al monstruo y a pesar de su horror inicial, accede a llevar víctimas para que Frank complete su resurrección. Julia.
dicho que no me mires. Ayúdame. Dime quién eres. Frank. Hellraiser se lanza oficialmente el 18 de septiembre de 1987. Dirige Clive Barker adaptando su propia novela y los actores que aparecen son Ashley Lawrence, Sean Chapman, Doc Bradley, Andrew Robinson y Claire Higgins. Es considerada una de las películas de terror más icónicas de la década de los 80. Adaptando su propia novela, Barker hace su debut como director. La película tardó 7 semanas en rodarse y costó aproximadamente $1 millón, recaudando aproximadamente también $14,5 millones solo en Estados Unidos. Tras el éxito de la crítica y de recaudación, New World Pictures convirtió a Hellraiser en una lucrativa franquicia de terror de más de 3 décadas. Desde entonces, Barker se ha alejado un poco de dicha franquicia, pero continúa dando su bendición a aquellos dispuestos a continuar con el legado de Pinhead y los cenobitas. Hellraiser originalmente se supone que se iba a titular The Hellbound Heart, el corazón condenado, llamado así por la novela de Clive Barker de la que se adapta la historia. Sin embargo, el estudio se opuso a este título alegando que sonaba demasiado como si fuese una película romántica. Como resultado, Clive Barker sugirió el título Sadomasoquistas de más allá de la tumba. Sí, completamente verídico. Cuando este título también fue descartado por los productores, Barker recibió sugerencias de cualquier persona que se encontrase por el set, lo cual provocó que una asistente ya a punto de jubilarse de 60 años ofreciese una alternativa tremendamente obscena. El comienzo de Hellraiser como película fue drásticamente diferente de la forma que vemos hoy en el Final Cut. La idea inicial era mostrar a otro cenobita, el llamado Butterball, volviendo a unir la cara deformada del personaje de Frank. Una vez que Barker cambia el enfoque de la película a Pinhead, el de las agujas, como resultado de la incapacidad de Butterball para hablar a través de ese pesado maquillaje, la escena fue regrabada. En esa escena regrabada, Pinhead es quien vuelve a montar la cara del personaje de Frank. Incluso décadas más tarde, el actor que interpretaba a Butterball no tuvo ni idea de que sus manos habían sido reemplazadas también en esa secuencia. En cuanto a la banda sonora, Barker originalmente quería que el grupo de rock experimental inglés Coil la compusiese, diciendo que su música era el único tipo de música que podía hacer que los intestinos se revolvieran. Sin embargo, en una medida de reducción de costes, el estudio rechazó la partitura de Coil en favor de algo más barato. Finalmente, sin embargo, la banda sonora de 9 canciones que Coil grabó para Hellraiser fue lanzada en el disco recopilatorio de la banda A Natural History 2, Smiling in the Face of Perversity. En la novela original de Barker y en los primeros borradores del guión de la película, el personaje de Pinhead se conoce simplemente como Priest, el sacerdote. Más tarde, este guión fue alterado para llamar al personaje Lead Cenobite, o sea, el personaje principal de los cenobitas, el líder cenobita. No fue hasta que comenzó la producción que el apodo Pinhead fue mencionado en el set. El apodo se quedó, lo que llevó a uno de los villanos de terror más icónicos de todos los tiempos a conocerse, pues no por el nombre real del personaje, sino por este apodo. Barker siempre ha odiado este apodo, alegando que no era digno del personaje. Se escribió una serie de cómics en 2011 en el que se restaura este nombre Priest en lugar de Pinhead, y también suele bromear diciendo que Priest tiene un nombre cenobita real y que tal vez lo revele en próximos trabajos. Barker encuentra inspiración estética en varias fuentes. Para el ambiente sadomasoquista y de los cenobitas se basa en la subcultura punk, el catolicismo y los viajes a clubes sadomasoquistas en Holanda y Nueva York, según sus propias palabras.
Por lo que respecta a Pinhead, se basa en el arte fetichista africano, en las máscaras y las esculturas. Los bocetos originales para el personaje incluían piercings para sugerir la mutilación genital. Estos bocetos se convirtieron en una máscara con licencia de Composite Effects que se incluyó en la celebración del 30 aniversario de la película en 2017. Al bueno de Doug Bradley se le ofrecieron inicialmente 2 papeles para Hellraiser. Tenía la opción de interpretar a uno de los transportistas de colchones durante la mudanza o bien al cenobita. Como un actor prometedor desesperado por destacar, Bradley casi rechaza a este cenobita por temor a que su rostro fuera demasiado irreconocible bajo el maquillaje. Finalmente optó por interpretar a Pinhead y desde entonces se ha convertido en uno de los villanos de terror más infames jamás vistos en el celuloide. Aún así, Bradley tuvo muchos problemas durante el rodaje debido principalmente a que no veía un pimiento debajo de las lentillas negras que tenía que llevar. Para aplicarle el maquillaje se tardaba aproximadamente unas 6 horas cada día de rodaje. En el transcurso de la franquicia, Bradley se volvió tan hábil en aplicarse y quitarse el maquillaje él mismo que a menudo aparece en los créditos como asistente de maquillaje. Una de las tomas más memorables de Hellraiser presenta al personaje de Frank empapado en sangre, colgado boca abajo mientras la cámara gira. La toma fue la primera imagen filmada para la película y pretendía ser una prueba de cámara para el director novato Clive Barker. La toma salió tan perturbadora que se incluyó en el corte final. Una vez que la escena terminó de rodarse, el actor Sean Chapman estaba tan mareado que no pudo evitar vomitar. Para darle a la película un impulso promocional, los productores organizan una estrategia de marketing bastante singular. Un programa de Home Shopping Network ofreció a los fans de Hellraiser la oportunidad de comprar merchandising de la película, y entre los artículos se incluía una caja de pañuelos Lament Configuration, que es el nombre que tiene la caja, un termo Hellraiser, tazas de café, etc. El programa fue presentado por una anciana que afirmaba ser una gran fan de la película, y fue incluido en la rara primera edición VHS vídeo de la película. A raíz del exitoso lanzamiento de la película, Color Dreams desarrolló un videojuego basado en Hellraiser en 1990. Si bien el proyecto fue finalmente rechazado, el juego habría sido uno de los primeros en permitir a un jugador guardar el juego y reanudarlo en ese momento más adelante. ¿Qué cosas tienen los adelantos técnicos? Color Dreams presentó el juego a Nintendo, que exigió una tarifa para evaluarlo antes de patrocinarlo oficialmente. Color Dreams optó en contra, cortó los lazos con Nintendo y así pues finalmente el videojuego no se llevó a cabo. Y ahora sí vamos a hablar un poquito del caragujas, ¿no? Del señor Pinhead, un monstruo de película de terror muy alejado de sus compañeros de celuloide, un grupo que normalmente incluye asesinos de slasher, pues como Freddy Krueger o como Jason Voorhees. Sus humildes comienzos desde un veterano humano, privado de derechos de la Primera Guerra Mundial hasta su eventual ascensión como sumo sacerdote del infierno, son bien conocidos por los fanáticos, pero hay muchos elementos de la historia sobre el personaje que han permanecido envueltos en un misterio relativo a lo largo de los años. Hellraiser ha tenido precuela, secuela, requetecuela, como queráis, reboot, como queráis considerarlo. En este año 2022 se considera ya un reinicio de toda esta franquicia. Y si bien la franquicia original tenía un par de películas que eran muy queridas y que se estrenaron en su momento en el cine, lo que siguió fueron hasta 11 secuelas, 13 películas en total, que en su mayoría fueron directamente al circuito de vídeo. Ahora Hulu está siguiendo el exitoso relanzamiento de Depredador con Prey, con una nueva mirada a Hellraiser y un Pinhead de aspecto más fresco, ya que es muy diferente porque el personaje es directamente como una apariencia femenino. Esto, para que nadie se equivoque, se basa en la descripción del libro.
del demonio. El papel protagonista de Pinhead ya se ve incluso en el póster de la primera película, en donde aparece en el centro del póster. No es lo que se supone que debería haber sido. El actor Doug Bradley, que es el que interpreta en muchas películas a Pinhead, dice que el director y el autor de la obra, Clive Barker, no quería que el cenobita estuviese en el cartel. Quería que en el cartel apareciese el cuerpo despellejado de Frank, del personaje de Frank, y así dejar la revelación de los cenobitas para la película en sí. Sin embargo, mientras que, como decimos, Clive Barker quería que este personaje despellejado estuviese en el póster o bien incluso en la caja del rompecabezas, fue el propio actor Bradley el que dijo que personalmente sentía que era mejor tener para el póster la cara de Pinhead. Y lo puso fácil. Pinhead es un argumento de venta y va a ayudar a que la película se promocione, mientras que cualquier otra cosa que hubiera aparecido en el póster, según él y a mi juicio con mucho acierto, se hubiera parecido a cualquier otra película de terror. Para mantener el misterio, el propio Doug Bradley hacía cositas él mismo en el set, ¿no? Mientras filmaba la película, por ejemplo, pues no se presentaba al resto del reparto, permaneció oculto. Y aunque Pinhead fue el principal atractivo de la película, ni siquiera sus compañeros de reparto sabían quién era. Incluso al final del rodaje apareció en una fiesta y el resto pues no le hicieron ni puñetero caso porque no tenían ni idea de quién era. También se mantuvo el secreto después de que se estrenó la película. Nunca mencionaban a Doug Bradley por su nombre, ni el equipo de producción, ni el director, nadie. Él dijo en una entrevista posteriormente que nadie sabía quién era o que él era físicamente quien interpretaba a Pinhead durante un montón de tiempo. Volvemos con el nuevo enfoque para Pinhead para la nueva película. El propio Doug Bradley, que como decimos es quien ha interpretado un montón de veces a Pinhead, dice que la controversia que se está montando al respecto es que es tonta, porque los verdaderos fans de Hellraiser saben de lo que estamos hablando, ¿no? En el libro el personaje de Pinhead es definido con una voz femenina y el propio Bradley dice que en el personaje hay 1.000.000 de matices de feminidad. Su Pinhead, por ejemplo, lleva una falda. No se sabe ni siquiera si tiene algún género, es bastante andrógino el personaje. Bradley, por otra parte, califica toda la serie de Hellraiser como transgresora y que el elegir para la nueva película a un actor transgénero como Jamie Clayton pues es muy interesante. Volvemos a repetir, por si no ha quedado suficientemente claro, que si tú le echas un vistazo a la novela original, Barker describe a Pinhead como el personaje con una voz ligera y respirable de una niña emocionada. Bueno, cuando Hellraiser llega a los cines, el personaje de Pinhead se convierte rápidamente en el nuevo asesino de moda, aunque con un aspecto totalmente nuevo. Es un demonio inteligente, educado, bien hablado, que a quien le llama, pues le ofrece tortura y castigo. Me has prometido una explicación. Esta es. Déjamela. No la toques. Es peligrosa. Abre puertas. ¿Qué clase de puertas? Las de los placeres del cielo o del infierno. No lo pensé. Creí haber llegado al límite, pero no era así. Los cenobitas me ofrecieron una experiencia mucho más allá. Dolor y placer, indivisibles. Sin embargo, en un principio, Pinhead no es en absoluto el líder de este grupo de los cenobitas. En la novela, Pinhead es solo un siervo de un maestro más poderoso al que se le llama el cenobita principal, ¿no? El lead cenobite. Este líder tenía ganchos en la cara que les tiraban la parte desde la cabeza, tenía cadenas desde los ojos hasta la boca, así que cuando hablaba se le movían los ojos, etc. Así que Pinhead en realidad solamente es un personaje más. Aún así, hay mucha gente que cree todavía que la primera aparición de este bicho, de esta cosa, de este demonio de Pinhead, fue en la novela de Hal Hart, la que luego se adapta para hacer Hellraiser. Pero Pinhead está presente ya en una de las obras anteriores de Barker, que se llama The Hunters in the Snow, los cazadores en la nieve, que involucra a un personaje llamado The Dutchman, el holandés, que es un torturador no muerto. Aunque este The Dutchman no es el verdadero Pinhead, el concepto del personaje evolucionaría más tarde con los cenobitas. El hecho de que el personaje de Dutchman fuera interpretado por Doug Bradley en la obra del 73 es solo pues una concatenación, sincronicidad o como lo queráis del destino.
El uso de clavos y alfileres evoluciona a partir de uno de los cuentos de Barker que se llama The Forbidden, lo prohibido, que presentaba un tablero así con clavos en intersecciones específicas, con cuadrados y tal. Esta estética resurgiría para el personaje de Pinhead. No es exactamente el mismo personaje que, como estamos diciendo, que el personaje de la novela, y la única característica que sería reconocible a este respecto es la cuadrícula estampada que lleva tatuada en la cabeza el personaje, que sirve como guía a los alfileres que se se supone que le han ido introduciendo. Una curiosidad es que Hellraiser se cruza con Sherlock Holmes en un cuento, en una novela de 2016, Sherlock Holmes and the Servants of Hell, que tenemos aquí al famosísimo detective investigando una serie de casos de personas desaparecidas centrados en un hombre que desaparece misteriosamente en el interior de una habitación cerrada. Hay que mencionar, sin embargo, que entre el grupo de cenobitas a los que se enfrenta Holmes en esta novela no está Pinhead. En cambio, el padre humano del cenobita Pinhead, personaje llamado Hugo Spencer, sí que es mencionado como una de las personas desaparecidas, lo que puede haber condenado a su hijo, Elliot, a buscar, a intentar resolver la configuración del lamento, es decir, la caja con rompecabezas, muchos años después. Así pues, y como hemos comentado, para que quede ya claro el origen de este personaje, en forma humana, Pinhead es Elliot Spencer, un soldado británico que participa en la Primera Guerra Mundial para luchar por una causa noble. Su personalidad es cálida, compasiva, tiene gran respeto por la humanidad, por el bienestar de la misma, y estos rasgos sensibles van a ser su perdición, después de presenciar pues la carnicería inhumana que tuvo lugar en una batalla en Flandes, ¿no? El incidente conmociona tanto a Spencer que es víctima de un ataque masivo de trastorno de estrés postraumático, y eso le obliga a huir de su dolor persiguiendo placeres básicos, allí donde lo puede encontrarlos. Más tarde se establece en la India, en la década de 1920, donde encuentra la caja del rompecabezas y resuelve la configuración del lamento y así sella su destino fatal. Clive Barker se refiere a Pinhead, como hemos comentado también, como de Priest o de Hell Priest en sus novelas, pasa al papel principal de Leeds Cenobite, el cenobita principal en la primera película de Hellraiser. Y siguiendo con Pinhead, pues ¿qué hay que decir? Que no es un villano al uso. Uno puede ver esa cara maligna y pensar que es un villano auténtico, ¿no? Pero en realidad el personaje es más complejo, tiene muchas capas. Como todos los cenobitas, en realidad, Pinhead no es necesariamente malvado o bueno, sino que es como una malla retorcida de los dos conceptos, encerrado en algún lugar entre la luz y la oscuridad. Por ejemplo, Pinhead tiene un código, igual que el resto de los cenobitas de este infierno particular, ¿no? No tortura ni mata a nadie que no lo busque activamente para la búsqueda de placeres oscuros. Él distingue entre personas honestas y no honestas y reconoce cómo está la cosa con sus pecados para juzgarlos activamente, por si son dignos o no de los tormentos del infierno. En realidad es como un premio, ¿no? Esperad, por favor. Ya no nos queda tiempo. Lo habéis hecho antes, ¿verdad? Muchas veces. A un hombre llamado Frank Cotton. Oh, sí. Y ha huido de vosotros. Nadie puede huir de nosotros. Él sí, yo le he visto. ¡Está vivo! Suponiendo que haya conseguido huir, ¿qué tiene eso que ver contigo? Yo puedo conduciros hasta donde está él. Y así podéis llevároslo a él en vez de llevarme a mí. Te preferimos a ti. Quiero oírle confesar personalmente. Entonces, tal vez. Pero si nos engañas. Entonces te descuartizaremos el alma. Solo cuando la personalidad de Elliot Spencer, el personaje humano, se separa de Pinhead, entonces el personaje se convierte en una fuerza pura de destrucción y de maldad. Igual que en 2003 se estrenó una película de Freddy contra Jason y el proceso estuvo años cociéndose en el horno antes de estrenarse, pues una idea similar también existía con respecto a Pinhead en los primeros borradores del guión de esta película de Freddy contra Jason. La película final deja las cosas sin resolver, pero originalmente se supone que ambos personajes, tanto Freddy como Jason, llegarían al infierno donde serían recibidos por Pinhead, para establecer, pues bueno, quién sabe si un nuevo inicio de franquicia, ¿no? Lo que se lo denomina el cliffhanger.
El concepto se abandonó, pero se podía haber a lo mejor hurgado un poquito más en todo eso y así enseñarnos cómo funciona esa dimensión del infierno. Bueno, vamos con la apariencia. Los primeros conceptos para el personaje muestran a Pinhead con algunos piercings que a lo mejor eran demasiado y por eso no se incluyeron en el atuendo final, lo cual incluye un piercing que con cadenas desciende hacia abajo, las regiones inferiores de Pinhead salvas a la parte, lo que sugiere evidentemente una forma de mutilación genital. Esto se mantiene en gran medida en sintonía con la locura inspirada en el sadomasoquismo que está por toda la película, pero bueno, a lo mejor era demasiado excesivo. Como ya hemos comentado también, Doug Bradley interpreta repetidamente a Pinhead durante la mayor parte de la franquicia, aunque si bien es un personaje secundario junto a los principales actores humanos en la primera, eso no quiere decir que su presencia no eclipse a todo el mundo, ¿no? En Hellraiser 2, por ejemplo, se amplía el trasfondo de Stelios Cenobitas, así como el de los otros demonios del círculo. Aunque hay que tener en cuenta que cada interpretación de Pinhead es distinta, incluso contando con el mismo actor. En la tercera, por ejemplo, Hellraiser 3, Hell on Earth, es un asesino malicioso, mucho peor, digamos, ¿no? Si ya se puede ser peor, pues peor, ¿no? Otras secuelas pues hacen que Pinhead pues le dé a todo un poco, ¿no? Desde al slasher hasta la tensión sexual, etcétera. El monstruo evidentemente es reconocible, lo interprete quien lo interprete, pero Bradley pues establece un poco el comportamiento, la voz y la actitud, ¿no? del personaje. La presencia misteriosamente amenazante del actor pues ayuda al personaje cenobita a destacarse en la primera película, a pesar de que, como hemos dicho también, pues tiene un tiempo mínimo en pantalla. Y las siguientes, pues bueno, se las critica por sus malos diálogos, ¿no? Pero parece ser que hay quien opina que es el personaje de Bradley o la interpretación de Bradley la que consigue que la película, sea cual sea la secuela, se aguante, ¿no? Hay que decir también que el actor ha seguido siendo durante los años amigo, ¿no? de Clive Barker. Bien. Hellraiser Revelations se estrenaba en 2011 para que The Weinstein Company no perdiera los derechos de Hellraiser. Fue la primera película en la que Bradley rechazó la oferta de interpretar a Pinhead debido a un calendario de rodaje que no se ajustaba, ¿no? a su agenda. Más bien podríamos decir que el calendario de rodaje no se ajustaba a lo que el señor Bradley quería cobrar, en realidad. Así pues, el papel fue separado entre un actor físico, Stephen Smith Collins, y un actor de voz, Fred Tatasciore. Los fanáticos, los críticos, pues no se tomaron bien el cambio de identidad, dijeron que el trabajo de maquillaje pues era como bastante apresurado, que no tenía un buen desempeño actoral y sin embargo Tatasciore aún ha logrado encontrar trabajo posteriormente y aparece muchas veces como la voz detrás de la serie de animación de Hulk, así como en otras voces de Warner Bros. Como Looney Tunes, Animaniacs, algo de DC, etc. Si bien los críticos, como estamos comentando, difaman a Hellraiser Revelations por ser, pues eso, una puesta en escena sin alma, Hellraiser Judgment fue recibida con una agradable sorpresa por su esfuerzo y creatividad a pesar de su trama desordenada. Y parte de esos elogios fueron dirigidos al actor que encarnaba a Pinhead, que era Paul T. Taylor. Un señor que era súper fan de Hellraiser y que para él era como un sueño hecho realidad. Una entrevista que hizo hace poco tiempo. Explicaba que para entrar en el papel pues fumaba cigarrillos para hacer la voz más grave y por la noche caminaba por la parte así más oscura de la ciudad pues para controlar el miedo que sentía, ¿no? Curiosamente también basó su actuación en los cómics de Hellraiser, así le daba una interpretación pues más única, ¿no? Más singular. A pesar de su arduo trabajo, Taylor sigue siendo un actor de carácter, pero poco conocido, aunque tiene numerosos papeles tanto en producción como en postproducción en otros proyectos. La caja. La has abierto y hemos venido. ¡Es una caja de juguete! Oh no, es un medio para traernos. ¿Quiénes sois? Exploradores de las regiones del más allá de los sentidos. Demonios para uno, ángeles para otro. Ha sido un error. Yo no quería abrirla. Ha sido un error. ¡Podéis iros! ¡Para! No podemos. Solos no. Tú abriste la caja, nosotros vinimos. Y ahora debes acompañarnos y saborear nuestros placeres. Por favor, marchaos y dejadme en paz, por favor. Nada de lágrimas, por favor, no desperdicies el sufrimiento.
Y ahora, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de la caja rompecabezas. Veamos, el mal de Hellraiser se centra en la caja rompecabezas, llamada Lament Configuration, la configuración del lamento, ¿no?, por decirlo así, que remonta su sangrienta historia alimentada por cenobitas como mínimo a más de 200 años. Si bien ha habido muchas representaciones cinematográficas del infierno, o al menos reinos similares al infierno, Hellraiser ofrece una versión verdaderamente única. Como se muestra en la secuela de 1988, Hellbound, Hellraiser 2, el infierno de Clive Barker es un laberinto grandísimo, masivo, con aquellos lo suficientemente desafortunados como para ser enviados allí, atrapados en una eternidad de sufrimiento, personalizado además. En el centro de este laberinto hay un ser conocido como Leviatán, una antigua entidad que algunos han teorizado que podría ser el equivalente Hellraiser de Satanás. Tan temibles como pudieran ser, Pinhead y sus compañeros cenobitas al final no son otra cosa que meros sirvientes de Leviatán, como también se revela en Hellraiser 2, que es en realidad lo que convierte a las personas en cenobitas. Leviatán también está claramente ligado a la configuración del lamento, porque el Leviatán se asemeja al mismo tipo de formas geométricas que la caja toma cuando se resuelve. Para empezar, debe tenerse en cuenta que la configuración del lamento en realidad tiene dos historias de origen ligeramente diferentes, una dada en los cómics y la otra más ampliamente aceptada a través de la película del 96, Hellraiser Bloodline. En ambas historias, la caja del rompecabezas es creada por un hombre llamado Philippe Le Marchand, pero en los cómics Philippe es un asesino diabólico que en realidad usa grasa y huesos humanos para crear sus cajas, de las cuales se dice que hay más de 200. En cambio, en Hellraiser Bloodline, Philippe es simplemente un talentoso fabricante de juguetes contratado por un rico sádico llamado Duc de Lille para crear la caja. Centrado en aprovechar la magia oscura, Delisle es capaz de convocar a Angelique, una princesa demonio del infierno. Angelique se instala en la piel de una mujer que Delisle y su sirviente Jax habían sacrificado como parte del ritual. Angelique y Jax se vuelven contra Delisle y Angelique también termina matando a Philippe. Sin embargo, la línea de sangre Le Marchand sobrevive, siendo maldecida hasta que un descendiente puede lograr deshacer el daño que causaron al crear la configuración del lamento. Paul Marchand finalmente puede hacer esto en 2127, transformando una estación espacial en una caja de rompecabezas gigante, y luego usándola para matar a los cenobitas y cerrar la puerta al infierno, aparentemente para siempre. Por supuesto, ninguna franquicia de terror termina realmente, y todas las películas posteriores de Hellraiser tuvieron a Pinhead y la configuración del lamento volviendo sin ninguna explicación y sin ningún reconocimiento de Hellraiser Bloodline. En cada una de las películas de Hellraiser, el propósito de la configuración del lamento es abrir la puerta de entrada entre el mundo humano y el infierno. Esta puerta se abre cada vez que alguien resuelve el rompecabezas, pero lo más importante es que la persona que la abre tiene que ser en algún nivel susceptible a los placeres, entre comillas, sádicos que tiene reservados. Por lo tanto, uno no puede simplemente obligar a otra persona a abrirlo y luego verlos cómo se destrozan con los ganchos. Si se resuelve dentro del infierno, también tiene el poder de debilitar temporalmente a Leviatán, facilitando el escape de la persona que acaba de resolverlo. Curiosamente, se muestra que hay múltiples cajas de rompecabezas diferentes en la serie de Hellraiser y no está claro qué poderes distintos podrían poseer, ya que no se usan en pantalla. En la novela original de Clive Barker, Hellbound Heart, mencionada anteriormente, Kirsty teoriza que una caja diferente podría abrir las puertas al cielo, por ejemplo. Y ya por fin, vamos con Hellraiser 2022. Este Hellraiser de reboot, lo primero y más llamativo es que incluye una versión femenina de Pinhead. Este cambio sobre el Hellraiser original es en realidad más fiel a la descripción del personaje original. Dirige David Bruckner. Jamie Clayton hace de Pinhead.
Lo que parece ser que no tienen en cuenta los detractores de Jamie Clayton es que el cambio hace que el reboot sea más fiel a la historia de Hellraiser. Pinhead siempre ha sido interpretado por un hombre en todas las precuelas, en todas las películas anteriores, pero no es necesariamente un hombre, si somos estrictos con el original de Clive Barker. En The Hellbound Heart, Barker hace que los cenobitas sean demonios andróginos. Ninguno tiene un sexo identificado, ni una identidad de género identificada. De este modo, ni siquiera se refiere a ellos en inglés con el pronombre femenino o masculino. Además, y como ya hemos adelantado antes, Pinhead se describe como articulando una voz femenina. Hay además un precedente femenino de Pinhead en los cómics de Hellraiser, con la bendición de Barker, y es que al final Kirsty Cotton en un momento determinado llega a ser la nueva versión femenina del Hellpriest de Pinhead. Incluso dejando eso aparte, hay que tener en consideración que Barker es gay. Y orgulloso de serlo, con una larga historia de ir incorporando personajes de la comunidad LGBTQ+ en su trabajo. Teniendo en cuenta esto, habrá que pensar que Clive Barker está más que contento con la elección de Clayton como Pinhead. De hecho, es uno de los productores de la película. Por lo tanto, ahí lo dejamos. Bien, en nuestra opinión y sin hacer ningún spoiler, pues parece que el retrato que hace Jamie Clayton de Pinhead pues ha funcionado bastante bien para la película. La franquicia de Hellraiser pues había caído bastante, cada vez con menos presupuesto, con historias más pobres en su desarrollo, y aunque el reboot, en este caso de Hellraiser, pues no ha ido a los cines, sino que se ha estrenado directamente en plataformas, en Hulu concretamente, pues parece que ha tenido éxito. Clayton parece que le aporta una finura muy fresca al personaje y hace que este Pinhead de 2022 pues sea aún más siniestro, ¿no?, que su predecesor. Una de las mayores críticas que ha tenido la película, por ejemplo, es que pedían más tiempo de pantalla para Clayton. Así que parece que le ha traído una nueva vida al personaje. A eso ayuda, por supuesto, todo el tema prostético y de maquillaje, ¿no? Tenemos así, pues, una apuesta bastante atrevida que ha tomado el director y que en una entrevista, pues, nos explica por qué era necesario borrar todas esas secuelas previas, empezar de cero con una nueva visión sobre la original del 87. En dicha entrevista, Bruckner dice que siempre ha sido un fan de esta serie, de películas de Hellraiser, y que además espera que no sea la última película de Hellraiser, sino que sea simplemente su película de Hellraiser. Bruckner y compañía, por lo menos, se han dado pues un espacio, ¿no?, a intentar volver a lo que hizo que la película fuese realmente buena, sin tener que preocuparse de todo lo demás y que ha ido lastrando tanto las interpretaciones como los presupuestos, como los éxitos, como las críticas del resto de películas, algunas de ellas bastante terribles, y si esta Hellraiser 2022 tiene el suficiente éxito, pues tal vez pueda lanzarse una nueva serie que no se vaya por el retrete tan rápido como la anterior. No puedes dejarme así, no puedes. ¿Qué quieres que...? La sangre me ha traído aquí. Necesito más. Tú tienes que ayudarme. La bendición. ¿Qué está pasando con la música? Pues no tengo ni idea. Pero coincide que en redes sociales en estos últimos días me han saltado algunas cosas relacionadas y como mínimo curiosas, que creo que merecen un comentario. Primero vamos a escuchar a Sting.
some great musicians and great songwriters and great music out there. What I have noticed, though, is structure is slightly simpler now. It's minimalist. The bridge has disappeared. There is no bridge. For me, the bridge is therapy. You know, you set a situation out in a song. My girlfriend left me. I'm lonely. Chorus, I'm lonely. You reiterate that again. And then you get to the bridge. There's a different chord comes in, and think maybe she's not the only girl on the block. You know, maybe I should look elsewhere. And then that leads to that viewpoint leads to a key change in the coda. Things aren't so bad. So it's kind of therapy, and that's therapy for me. The structure is therapy. In modern music, most of it, you're in the circular, trap, really. It just goes round and round and round. And it fits nicely into the next song and the next song and the next song, but you're not getting that release, that sense that there is a way out of our crises. No se mete específicamente con ningún tipo de música, reconoce que hay grandes artistas, evidentemente, y como siempre, añado, muchos sin el reconocimiento que merecen ante la carne cruda que se comen millones de seguidores y que es lo que genera muchísimo dinero. Ojo, esto no lo ha dicho Sting, si lo habéis escuchado y lo habéis entendido, lo digo yo. Se mete, por otro lado, eso sí, con la estructura de las canciones. Bueno, yo a partir de ahora no les voy a llamar ni canciones. Les voy a llamar productos. Para resumir, lo que muy discretamente dice el maestro, estructura cíclica que engancha una canción con otra, pero que emocionalmente no lleva a ninguna parte. Claro, porque muchos éxitos que mueven millones y millones no están hechos para emocionar, sino para vender. O directamente para colocarles la imagen de chulo forrado de pasta a los millones que me siguen. Aunque, musicalmente hablando, pues muchos ni siquiera canten un pimiento. Y a este respecto, permítaseme una digresión, ahora que seguimos de moda con los programas de lanzamiento de cantantes, de voces, de dúos, de presentación a concursos, etc. Programas, en mi opinión, para empezar, de dudosa objetividad. ¿De verdad hay miles de candidatos y estos son los escogidos? Me creería que el patio de calidad musical está fatal si no fuese porque en los bares, en el metro, en la calle, en pequeños conciertos de barrio, sigo viendo verdaderos profesionales que te llegan al corazón desde la primera nota. Pero es que además a estos concursantes los eliminan y luego algunos salen otras veces en plural en otros concursos parecidos. ¿Qué pasa? ¿Que están en nómina? Si te han eliminado, ¿por qué no dejas espacio a otro? Pero volvamos al hilo. Me pongo los Rolex como si fueran Casio, te meto los billetes de 100 por no sé dónde, etc. De los vídeos ni hablemos, porque además es que son fuente de inspiración. No nos metamos con ellos, porque pobres de nosotros estúpidos no entendemos su arte. Imagino que es porque generan millones que no he visto campañas masivas de determinados colectivos que les critiquen, como sí he visto otras campañas masivas en contra de conceptos, actitudes o personas mucho más irrelevantes o directamente inocentes, que son el blanco fácil por haber dado una opinión personal, cometiendo el craso error de referirse directamente a una persona o colectivo que chupa del bote y escupe veneno gratuitamente mientras enarbola la bandera de la libertad y la igualdad. Y es que aun dejando de lado los contenidos y actitudes vejatorias, violentas, insultantes y denigrantes, estamos llegando a unos puntos surrealistas. Mirad si no, la noticia del vinilo del 1.000.000 de libras. Hay un grupo inglés que se formó en 1998 que se llama The Pocketbots, los dioses de bolsillo. ¿Qué tienen de particular? Pues que, cansados de la poca pasta que su música generaba en plataformas principalmente Spotify, decidieron comenzar una cruzada de protesta. Como los royalties se generan después de los primeros 30 segundos de canción y nada más, pues se dedican a producir como churros productos de 30 segundos. Así ya van por 76 discos. Sí, 76 discos. Récord Guinness en contenido digital y tienen otro Guinness por el álbum con más canciones, entre comillas, obviamente. 1000. Que por cierto, encima se hizo viral y se ha reproducido como 1.000.000 de veces, de momento. Aunque que yo sepa, esto no ha servido para que ninguna plataforma revise sus condiciones.
Ellos, poco mucho, sí que siguen cobrando, porque no se han retirado precisamente de la plataforma de la que se quejan, aunque se supone que lo iban a hacer una vez saliese a la venta este vinilo del millón. Claro, una vez en el estudio y puestos en faena, los jingles te van saliendo en cascada, en modo flatulencia, una detrás de otra. La lucha por los derechos del artista no es nueva y ha traído grandes escándalos mediáticos en el pasado, por ejemplo, la mismísima Taylor Swift en 2021. Pero también recuerdo ver metida en los juzgados a gente como Eric Clapton, como Prince, como Paul McCartney, como Alanis Morissette y tantos otros. Y pensar, pero vamos a ver, si los grandes cracks tienen estos problemas, ¿qué pasará con los más pequeños? Con los que hacemos maquetitas en casa y tenemos sueños de empezar en esto de la música. Pero la alternativa de esta gente, de los grandes, era seguir haciendo música con M mayúscula. Porque ese es el camino, creo yo. Se van con sellos más pequeños, se montan el estudio en su casa, pero siguen creando su pasión. Yo no soy un buen ejemplo de nada ni lo pretendo, no sé si tengo mucho talento o cero, pero si tuviese que pensar, yo qué sé, en YouTube, solamente, únicamente como fuente de ingresos y no como medio de mostrar cosas que me gusta hacer, pues hace años que habría dejado de colgar vídeos, sinceramente. Claro que todos queremos ganarnos la vida con lo que nos gusta, unos lo consiguen y muchos otros pues no lo conseguimos, pero venderme una protesta con churros de 30 segundos porque no me pagan lo suficiente me parece como mínimo insultante. Y reitero, los Pocket Gods no son The Beatles, ni los Rolling Stones, ni Coldplay, ni los Imagine Dragons. Pues su última ocurrencia ha sido poner a la venta una única copia de su último disco en vinilo por 1 millón de libras. Y que si lo venden, ese dinero servirá para financiar una plataforma de streaming más equitativa con los autores y que se llamará Nutplay. La cabeza pensante del grupo, que tiene un nombre curioso, Mark Christopher Lee, pero que lo que no tiene es ni un pelo de tonto, además está preparando una película documental para diciembre. En fin, que el Vegetal Digital, que así se llama el vinilo en cuestión, se puso a la venta en octubre y que se sepa de momento no ha conseguido venderse, aunque yo estoy convencido que conseguirán colocárselo a algún ricachón snob. Este concepto de poner un disco a un precio exorbitante para captar la atención de algún incauto adinerado no es nuevo tampoco. Ya pasó en 2015 con el Once Upon a Time in Shaolin, séptimo trabajo del grupo de hip hop Wu-Tang Clan, cuya única copia colocaron al ejecutivo farmacéutico Martin Shkreli por $2 millones. Un pájaro que, por cierto, acabó en la cárcel por fraude y que vendió el susodicho disco para ayudar a pagar su deuda. Y eso por no mencionar subastas o ventas directas. Por ejemplo, Ringo Starr, ese mismo año 2015, sacó a subasta una copia del álbum blanco de los Beatles y consiguió la friolera de $790.000. Veremos cómo les va a The Pocket Gods y ojalá que realmente el dinero que consigan sea para lo que nos venden. Y finalmente me he encontrado con Bunbury. Preguntan a veces por el reggaetón. Yo es una música que no he escuchado prácticamente nunca. No conozco, no tengo datos al respecto. Dicen que es muy popular y que hay gente que la escucha. Bueno, quizás sea bueno preguntarles a todos aquellos que la escuchan por sus bondades y si consideran que denigra a la mujer. Yo, como no la escucho, no sé si denigra o no denigra a la mujer, sinceramente. Y tampoco sé si en el reggaetón hay un Bob Marley o hay un John Lennon o hay un Miles Davis que nos vaya a sorprender y nos vaya a dejar un legado impresionante y que nos deje con la boca abierta. Puede ser, yo luego lo desconozco. Si hay alguien que tiene esos datos, yo estaría encantado de escuchar a ese Bob Marley. Pero es que creo que tú tampoco escuchas mucho. La entrevista es de hace un tiempo, pero a mi parecer completamente vigente en contenido. Hay pocas personalidades de la música que se expresen como él. Quien quiera entender, que entienda. Por lo demás, y si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. No olviden supervitaminarse y mineralizarse. Adiós. Dirán que tuve suerte. Johnny no tuvo tanta suerte. Volvió a casa hecho un zombie. Sus amigos lo ingresaron en una clínica privada al norte del estado. Le vieron algún tratamiento psiquiátrico complejo.
Sus abogados tenían plenos poderes para... pagar facturas y esas cosas. Pero ya sabe lo que es eso. Se quedó hecho un vegetal y nunca cumplió con mi contrato. Entiendo. No me tenga por un desalmado, pero tiene usted que comprender que el interés que tengo en Johnny se limita a averiguar si está vivo o está muerto.